Hola, ¿cómo están? Bendiciones. Vamos a empezar con la lectura. Hoy nos toca del 4 al 4, 5 y 6. Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo que podemos apartar para escuchar tu palabra, para oírla, para escudriñarla, Señor. Padre, te pido que esta palabra quede grabada en nuestros corazones, Señor, y que bendigas cada vida de los que están escuchando, así como la mía, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Jesús y la mujer samaritana. Juan 4. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, cuando vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy una mujer samaritana? Porque entre judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Jesús respondió y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo qué preguntas o qué hablas con ella. Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer, y que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí que digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, que ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario, y el que recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, que uno siembra y el otro es el que siega. Yo he enviado a segar lo que vosotros no labraste.
Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio, diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya creemos, no solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Jesús sana al hijo de un noble. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta, hablando del casamiento al cual habían ido, la fiesta de las bodas. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo: tu hijo vive. Entonces él le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Amén. Juan 5. El paralítico de Betesda. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y en el instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él respondiendo le dijo: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente y que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo que quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ellos no podían ver los milagros, la mano de Dios, estaban ciegos, estaban cegados, no querían ver una realidad. Entonces se molestaban por pequeñeces en vez de ver los milagros que el Señor estaba haciendo. Jesús 5:19.
la autoridad del Hijo. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le demuestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere le da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio se lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyesen vivirán. Recuerden que todos estábamos condenados a muerte por el pecado. Pero cuando oímos la palabra, cuando oímos el Evangelio de salvación y creímos, pasamos de muerte a vida. Eso es tan maravilloso. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Juan 5:30, testigos de Cristo. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la del Padre que me envió. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviaste mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era la antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, y que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengan vida eterna. Gloria de hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibid gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No os penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quienes los acusa, Moisés, en quien tienen vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creéis en mis palabras? ¿No? Juan 6, alimentación de los 5.000. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguían gran multitud porque veían las señales que hacían en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿Dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer.
Felipe respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús le dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5.000 varones. Tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, lo repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogió pues, y llenaron 12 cestas de pedazos, que los 5 panes de cebada sobraron, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir a apoderarse de él y a hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. Jesús anda sobre el mar. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Y estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Entonces con gusto lo recibieron en la barca, el cual llegó enseguida a tierra a donde iban. 6:22. La gente busca a Jesús. Al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había venido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado con ella en sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. 6:25. El pan de vida. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. O sea, hablando de Jesús. Le dijo entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Estaban preguntándole a Jesús: ¿qué obra hace? ¿Qué vas a hacer para que te creamos? Mientras Jesús sabía que había ido caminando sin tomar ninguna barca, porque ellos veían que Jesús no había llegado con barca. Vieron los milagros que Jesús hizo multiplicando el pan, multiplicando los peces, pero aún así empezaron a dudar. Aún así, viendo los milagros, no creían y empezaron a cuestionar. Esos mismos que recibieron el milagro, esos mismos comenzaron a cuestionar a Jesús. Entonces dice: nuestros padres, en el 31, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio de comer. Y Jesús le dijo: de cierto les digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Él era el pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no lo echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre,
el que me envió, que todo lo que me dieres, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Claramente no estaban entendiendo las cosas espirituales. Jesús le respondió y le dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Escrito están los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Hablando de él mismo. De cierto os digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿Cómo puede este darnos de comer su carne? Jesús le dijo: de cierto les digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tienen vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne, el que bebe mi sangre y permanece en mí y yo en él, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. 6:60, palabras de vida eterna. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban esto, les dijo: ¿esto os ofende? ¿Qué pues si vieres el Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida, pero hay muchos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quién eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Cuando él hablaba con Nicodemo, le decía: si te hablo las cosas terrenales y no entendés, ¿cómo van a entender las cosas espirituales? Y acá muestra claramente que muchas veces no entendemos las cosas espirituales y necesitamos esa revelación para poder entender las palabras que Jesús habla. Dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12. Ahí es verdad, fue duro el Señor, ¿no? Pero a veces necesitamos esa confrontación cara a cara con Dios para poder decirles estas palabras que la verdad que es... Pedro es genial porque siempre tuvo el corazón predispuesto a lo que el Espíritu le hablaba. Dice: desde entonces muchos volvieron atrás y no andaban con él. Jesús les dijo a los 12: ¿quieres acaso iros vosotros también? Imagínense, confrontó a sus discípulos diciendo: ¿ustedes también se van a ir? ¿Ustedes también se quieren ir? ¿Para ustedes también son duras estas palabras? Pero Pedro, tomado por el Espíritu, le respondió: Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde vamos a ir? Aunque muchas veces el camino nos parezca duro, ¿a dónde vamos a ir si solo Él tiene palabras de vida eterna? Solo Él nos alienta a seguir, solo Él nos da fuerza, nos fortalece. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Y hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón.
porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Amén. Bueno, hasta acá terminamos el estudio. La verdad que una palabra tremenda. Que podamos mañana reencontrarnos nuevamente. Que Dios los bendiga. Bendiciones.